canonización de Juan Pablo II. Él estuvo allí acampando en la Plaza San Pedro, haciendo larga espera para poder presenciar ese momento tan importante para los católicos y para el mundo. Para hablar de este tema, Carlos Fernando Calatrava está en línea telefónica, director de la Escuela de Educación de la Universidad Católica Andrés Bello. Bienvenido, Carlos Fernando, un gusto conversar contigo. Hola, buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Un abrazo a ustedes y a la audiencia. Cuéntanos cómo decides asistir a la canonización de Juan Pablo II y cuáles fueron esos preparativos para poder estar allí y no perderte ese momento tan importante para los católicos. Bueno, yo tengo una relación como que muy particular con Juan Pablo II. Yo lo que tenía era unos 6 años y largo, casi 7, en el año 85, cuando fue la primera visita papal, cuando vino la primera vez a Venezuela. Yo vivo en Montalbán y bueno, tenemos cerca lo que hoy conocemos la organización Juan Pablo II, que fue donde ocurrió la primera misa. Entonces yo era del grupo de niñitos de Montalbán, que en el año 85 teníamos las banderas del Vaticano y de Venezuela en la mano, a primera fila, ondeándolas cuando pasó Juan Pablo II en el Papamóvil, que particularmente a mí me impresionó ver una gente tan blanca, ¿no? Porque tenía la piel así como el creyón color carne, ese que uno tenía cuando iba para el colegio, así Rosadito. era la piel de Juan Pablo II A ver, vamos a tratar de resolver una dificultad que tenemos con el audio. Hablamos con Carlos Fernando Calatrava, que nos contaba esa relación en el 85, cuando por primera vez ve a Juan Pablo II, pero eso lo lleva posteriormente al año 2014 a viajar a Roma, montar campaña y espera fuera del Vaticano para poder estar allí y ser parte de esa multitud que presenció esa canonización de Juan Pablo II y Juan XXIII, que además fue una jornada histórica en la que participaron por primera vez en la historia 4 papas. Vamos a ver si ya tenemos nuevamente a Carlos Fernando. ¿Nos escuchas? Sí, ahora sí. Ahora te escuchamos perfectamente. Entonces nos contabas de ese primer encuentro y la impresión que te había causado Juan Pablo II en su visita a Venezuela. Bueno, y la segunda vez fue en la segunda visita en el 96, ya yo estaba estudiando aquí en la universidad, y ocurrió el encuentro con la juventud en el patio de honor de las academias militares allá en Los Próceres, y ahí están las imágenes, las veo, cada vez que las veo me emociono, porque yo era de esos que estaba con una antorcha que está todavía en mi casa, que era de un palo con una lata de refresco y una estopa con gasolina, que nos tocó prenderlo de una vela que dejó Juan Pablo II cuando se fue, en un avión de Viasa, por cierto, y una cosa ahí de llorar mucho, de moquear mucho en aquel momento. Y nada, en el 96 no me acordaré de todo lo que dijo su santidad en ese momento, pero sí me acuerdo de una frase que a mí me marcó, que cuando tú tienes menos de 18 años te revienta, ¿no? Y te hace ver las cosas, que fue: sean protagonistas de su propia historia, ¿no? Y yo creo que como de a poquito le hemos ido haciendo caso. Entonces nada, cuando Benedicto XVI anuncia que Juan Pablo II lo iban a beatificar, pues yo no estuve en la canonización, sino en la beatificación, al día siguiente, cuando las tarjetas de crédito en este país servían para algo, me fui para la oficina de Alitalia, que estaba en Los Palos Grandes, y me saqué el pasaje, porque el anuncio de Benedicto fue con fecha, ¿no? Entonces saqué mi pasaje, fue de esas decisiones que tú no pensabas, y nada, sin carta de invitación, sin nada, yo me monté en ese avión una semana antes, porque lamentablemente a los venezolanos nos venden el pasaje por una semana, no ni por 2 o 3 días, y me fui para Roma. Me fui con mi mamá, porque ella también quería ir a hacer aquello. Mi hermano y mi cuñada, que tienen más de 14 años viviendo en España, iban a ir, pero cosas de la vida, en el ínterin, entre que decían viajaban o no viajaban. Mi cuñada se entera que estaba embarazada de mi primer sobrino de Santiago, entonces no estaba como en condiciones para agarrar lo que significó aquello, ¿no? Llegar a Roma y darte cuenta que el desorden y la desorganización de Caracas creo que la heredamos de ellos, porque Roma es una ciudad espectacular, pero desordenada, anárquica. Lo que aquí vemos con los motorizados en Roma es igualito, o sea, no creo que haya mucha diferencia. Caminaste por toda la ciudad, yo que tengo toda la vida trabajando
con los jesuitas y estudié aquí en la UCAP, ir a ver la iglesia de Jesús, que es donde está la curia general de los jesuitas y la tumba de San Ignacio, eso también te emocionaba muchísimo. Pero llega la noche de la beatificación, la noche previa. La noche previa fue rara porque la Plaza San Pedro estaba a eso de las 4 o 5 de la tarde reventada de gente. Yo estaba sentado debajo de las columnas de la Plaza de San Pedro por la Puerta Angélica, y ahí estábamos de África, de América Latina, de Europa, eso sí, cantidad de polacos, todos los que tú quisieras, porque evidentemente Juan Pablo II era Calo Huitila, era de allá. Y de repente, como a las 7 de la noche, ya que todo el mundo estaba instalado con los bolsos, con los sacos de dormir, pasaron los carabineros y nos sacaron y nos llevaron a la Vía de la Conciliación. La Vía de la Conciliación es esa calle larga que tiene el Vaticano, que es donde se separa el Estado italiano del Vaticano. Es donde empieza el Vaticano como nación, como país. Entonces, nada, nos metieron en la Vía de la Conciliación y nos dejaron ahí como hasta las 11 de la noche. Otra vez, montar tu campamento, sentarte, agarrar tu puesto, cuidando aquello de que no te quitaran el espacio porque te sentías que estabas cerca de la Plaza del Vaticano, y como a la 1 de la mañana los mismos carabinieri, a todos esos millones de personas que estábamos ahí, porque ahí no cabía nadie, nos sacaron del Vaticano, nos echaron hacia atrás. Quedamos más cerca del Palazzo San Angelo, ese de Ángeles y Demonios, ahí fue donde yo me quedé. Y de repente comenzaron a armar una cola, pero era un compacto de gente, un bloque de gente. Lila calcula 2 millones de personas pegadas en una distancia más pequeña que la Avenida Libertador. Carlos Fernando, ¿y en algún momento pensaste que eso te podía dejar fuera de presenciar la beatificación? Sí. Mi miedo era que con la sacada y el gentío yo no pudiera entrar y no pudiera estar en la plaza San Pedro. Y bueno, los carabineros nos fueron llevando de a poquito, a poquito, a poquito. Eso fue literalmente una procesión, como se los escucha a los italianos ahí en Roma, piano, piano, va lontano. O sea, poco a poco vamos lejos y tal, y tú le escuchabas y de repente la gente apretaba atrás y escuchabas a los de Roma, pues, porque es la ciudad, piano, pare dietro, espeta, y tú, Dios mío, los venezolanos no somos los únicos que gritamos y que somos escandalosos y que decimos barbaridades a la gente sin conocerlo. Nada, como a las 6 de la mañana, nos permitieron entrar a la plaza San Pedro. Yo tuve la suerte de estar cerca, bien cerca de la puerta donde bajó Benedicto XVI a la misa, donde él baja con todos los cardenales y con todo el asunto. Viendo las fotos después de ese día, porque tú estás con la cámara sacando a todo, porque me di cuenta que me pasó el Papa con 3 personas adelante. Sacando la foto no me di cuenta, pero lo tuve cerca. Nada, la misa fue, yo creo que yo he tenido misas emocionantes en la vida, por cosas personales, de la familia, de los amigos que se te casan, de la primera comunión y tal, cuando se bautizan a tu gente querida también, pero llegó un momento en que esta misa como tal fue de verdad impresionante, porque te das cuenta que ahí estábamos de todos los países del mundo, de todas las ciudadanías, de todos los idiomas, y todos estábamos comulgando la misma fe. Y el momento más emocionante, que cada vez que me acuerdo es imposible que la voz no se te corte, y cada vez que veo las fotos y veo los videos por ahí también es muy, muy difícil no emocionarte, es cuando Benedicto XVI declara a Juan Pablo II beato, y está el tapiz que revelan cada vez que una persona pasa a estar en los altares, y comienzan a subir el trapo blanco que tapaba el tapiz con la imagen de Juan Pablo II, y al mismo tiempo comenzó el coro del Vaticano a cantar el himno de la beatificación, que para mí, en aquel momento, que era en latín, yo de latín no sé nada, aquello me lo entendí completico. Entonces yo tenía unas mexicanas al lado que lloraban, de esas cuando le falta el aire, tenía unos polacos enfrente que eran como de 2 metros, con unos bigotes, una cosa que el bigote pareciera que lo tuvieran manchado de tanta cerveza que tomaban, tirados en el suelo porque no podían de llorar de la emoción. El momento de la comunión, los
los seminaristas que están en el Vaticano. Me acuerdo que la comunión a mí me la dio un irlandés, me la puso en la mano y yo respondiéndole en castellano, lo que él me dijo en inglés. Fue una conjunción ahí de emociones importantísimas, ¿no? Carlos Y nada, Fernando, las banderas ondeando, fue impresionante, eso no tiene calificativo. nos queda poquísimo tiempo para despedir esta conversación, pero hablas de lo emocionante que fue para ti ese evento. Pero me llama la atención una cosa, es que según las crónicas que cuentan cómo fue esa misa de beatificación, no solo había muchos miembros de la iglesia, sino muchísimos laicos. La figura de Juan Pablo II apelaba a gente laica, incluso de otras religiones, porque llegó a tener mucha relevancia en procesos históricos. ¿Cómo lo viste, ya que nos has dicho que había gente de todas las nacionalidades? Pero una vez que termina y ya estás recogiendo tu tienda de campaña, tu sleeping bag, tu campamento para salir de la Plaza San Pedro y te das cuenta de que presenciaste la beatificación de Juan Pablo II. Bueno, primero, Lila, sabes esas cosas de la vida que tú de repente ves fotos en los libros y tú dices, yo estuve ahí. Bueno, eso yo lo tengo. Muchas cosas de las que han pasado aquí en Venezuela, yo puedo decir también, yo estuve ahí, marco el dedo de hasta donde pude haber estado y con la beatificación de Juan Pablo pasó esto. Y sí, según me acuerdo que el Ayuntamiento de Roma había dicho el día antes por la RAI, el italiano y el castellano se parecen, nos entendemos, sin necesidad de mucho esfuerzo. Había escuchado la noche antes en la RAI que había alrededor de 6 millones de peregrinos en Roma en ese momento. Y yo te puedo decir que de esos 6 millones, por lo menos 6 millones, 5 millones 900 mil éramos laicos. Literalmente éramos unos seglares de todas partes del mundo que estábamos movidos por aquel que nos fue a buscar, porque esto yo creo que fue lo bonito de su santidad, que le dijeron siempre el Papa Peregrino. Él nos vino a buscar, Él nos vino a contactar, Él nos vino a hablar, Él nos vino a escuchar, Él vino a conocernos y Él vino a alegrarse, pero también a sufrir por las cosas de cada país que iba. Y nada, millones fuimos a devolver el mensaje, a devolver la visita, a decirle, mira, aquí estamos los que tú fuiste a buscar, aquí estamos los que nos llamaste, y perdón por la emoción, como en el 96 que nos dijiste que fuéramos protagonistas de nuestra propia historia y aquí estamos viviéndola, y tanto que la estamos viviendo que producto de mi trabajo, sin echarle broma a nadie, sin ser corrupto, sin ser ladrón, pude pagarme el pasaje mío de mi mamá y pude pagar los días allá en Roma y estuve en una de las experiencias, como diría Enrique Iglesias, en una de las experiencias religiosas más importantes que yo he podido experimentar en la vida completa. Carlos Fernando, ha sido un gusto inmenso escuchar tu experiencia como testigo de excepción de la beatificación de Juan Pablo II, montando campamento en la Plaza San Pedro para poder presenciar ese evento que te ha marcado y que te conmueve todavía hoy por lo que representó en tu vida la figura de Juan Pablo II. Ha sido de verdad un gusto, un gran placer conversar contigo en esta oportunidad. Igual siempre, Lili, un abrazo siempre a la orden y un abrazo para ti, para todo tu equipo, para tu producción, que se lo merece a toda la audiencia. Sí, se lo merecen. Muchísimas gracias, Carlos Fernando Calatrava, director de la Escuela de Educación de la Universidad Católica Andrés Bello. Corriendo, hacemos publicidad y les hablamos de la Clínica Veterinaria Huellas, atendida por sus fundadores desde 1989. Su mascota se rasca los ojos, tiene lagañas, amanece con los ojos pegados o trata de limpiarse con sus patas. Estos pueden ser signos de alguna enfermedad ocular que, de no ser tratada a tiempo, podría llevarle inclusive a perder la visión. En Huellas podemos atender a su mascota si tiene alguna de estas molestias, darle diagnóstico y tratamiento eficaz para corregir su condición. Comuníquese al 0424-123-1441. Los esperamos en nuestra única sede en La Castellana. Síguenos en Instagram, @huellasveterinaria. Te hacemos feliz a través de la salud de tu mascota. Zona X. Una oportunidad.